aquí en acuerdo con Felipe, quedamos en que para empezar mencionáramos que al cumplirse los 100 años del sacrificio del general Felipe Ángeles, el 26 de noviembre del año 2019 se llevó a cabo en Chihuahua un evento conmemorativo al que asistieron varios investigadores, entre ellos Felipe Ávila y otros historiadores, y poco después salió un libro que se llama Felipe Ángeles, el artillero idealista, donde participan 10 historiadores, y se está buscando la manera de que este libro, que patrocinó el Estado de Hidalgo, se pueda hacer una edición popular para que se conozca en todo el país. En este libro participó también Felipe, Pedro Salmerón y Francisco Pineda, que fue su última participación antes de morir, y otros historiadores más. Simultáneamente apareció también el libro de Adolfo Gili, que es una obra monumental que aborda con datos muy precisos y detallados una parte de la vida de Felipe Ángeles. Es una obra enorme, ¿no? Y bueno, en Chihuahua también se publicó poco antes lo que fue la transcripción del juicio de Felipe Ángeles. Hubo quien se ocupó de estar recogiendo todo lo que se decía en el juicio, las preguntas, las acusaciones, y fue muy interesante porque en la palabra de Felipe Ángeles quedó su propia defensa, que se convirtió en un juicio para Carranza y para todos los peleles militares que lo estaban enjuiciando. Esto, entre otras cosas que yo recuerdo, no sé si Felipe se me haya pasado algo que quiera mencionar, pero con esto lo que quiero decir es que a los 100 años se inició pues un proceso de recuperación de la figura de Ángeles, y en ese contexto es en el que vamos a platicar ahorita con ustedes sobre algunas facetas, algunas ideas sobre el general Felipe Ángeles. Bueno, pues muchísimas gracias. Una vez más agradezco la invitación que nos hace muy amablemente la Brigada para Leer en Libertad. Saludo con mucho cariño a todas y todos los compañeros de la Brigada. Paloma, muchísimas gracias. A todos quienes hacen posible estos diálogos, estas discusiones colectivas, estas reflexiones, esta difusión de la lectura, este intercambio de ideas, de puntos de vista. Ahora que estamos en medio de una gran transformación social y política, creo que tiene un enorme valor, y gracias a la Brigada por hacer posible estos encuentros. Nos pidieron a Jesús y a mí que habláramos sobre Felipe Ángeles, un personaje histórico que ha estado muy en la agenda diaria desde hace varias semanas, dado que, como todas y todos ustedes saben, hace 2 semanas se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, muy cerca de la Ciudad de México, y esto ha dado motivo a que el nombre de Felipe Ángeles aparezca todos los días, y creo que es necesario que aprovechemos un espacio como este para conocer un poquito más acerca de la vida de este extraordinario personaje histórico. ¿Quién fue Felipe Ángeles? Me gustaría comenzar diciendo que Felipe Ángeles nació en el seno de una familia rural pobre en Zacualtipán, en el estado de Hidalgo, donde comienza la Sierra Huasteca. Es un lugar aislado relativamente, al que es incluso todavía hoy día difícil de llegar. Son casi 4 horas
por carretera federal desde la Ciudad de México hasta allá. Y Felipe Ángeles, a pesar de este origen humilde, tuvo acceso a una educación de calidad en los estudios primarios, en las escuelas que estaban más a su disposición, pero después tuvo la oportunidad de ingresar al Instituto Científico y Literario de Pachuca y después, gracias a una beca que consiguió, pudo entrar al Colegio Militar. El Colegio Militar de la etapa porfirista era la escuela de cuadros del ejército de la dictadura. Había muy pocos estudiantes que podían acceder a esa institución y Felipe Ángeles pudo, gracias a la beca que obtuvo, destacar como un brillante alumno que sobre todo era muy bueno en las clases de matemática y de balística, de manera que siendo muy joven todavía, sin haber terminado sus estudios, comenzó a dar clase como profesor ayudante, instruyendo a sus compañeros de clase porque era un alumno más adelantado. Felipe Ángeles fue uno de los alumnos más brillantes en la historia del Colegio Militar. Gracias a sus estudios pudo destacar, comenzó a dar clases muy pronto, comenzó a escribir. Era un personaje que tenía gusto por la literatura, por la lectura, por la historia, que escribía muy bien, que tenía una capacidad evocativa notable desde joven, y también quizá el rasgo que más llama la atención de esta etapa formativa de Felipe Ángeles fue su profundo humanismo y su honestidad a toda prueba. Cuando nosotros tenemos noticias de Felipe Ángeles como personaje público es porque publica en la revista del Ejército y en diarios de circulación nacional dos opiniones muy independientes que le causan el rechazo de la alta jerarquía militar porfirista, porque en estos escritos juveniles Felipe Ángeles, por un lado, critica la escasa formación académica que da la Escuela Nacional de Aspirantes, una institución creada por el general Bernardo Reyes, y que a diferencia del Colegio Militar ofrecía una educación elemental, un manejo rutinario de las armas, pero sin la formación académica y sin la solidez que daba el Colegio Militar, que era una institución universitaria. Él criticó la falta de formación y de solidez en los estudios de los aspirantes de esta escuela militar, en contraposición al Colegio Militar, y también criticó la corrupción que había en el ejército porfirista al negarse a avalar una compra fraudulenta de uno de los principales generales del ejército porfirista, que era Manuel Mondragón, que había comprado equipo militar en Francia a sobreprecio, y Ángeles, que ya era una autoridad en términos de balística y de ingeniería militar, se negó a avalar esta compra fraudulenta. Esto le valió el arresto por varios días, el castigo de la institución en la que se formó y también un primer exilio. Lo sacaron siendo muy joven en la primera década del siglo XX y lo mandaron a hacer estudios de especialización militar a las mejores escuelas militares de Francia. De manera que cuando estalló la revolución, Felipe Ángeles no estaba en México, tenía varios años en el exilio francés y la revolución lo agarró en el exilio. Quisiera comenzar con esto, Jesús. Bueno, el general Ángeles era fundamentalmente un militar. Su formación desde la niñez estuvo muy inspirada por su padre, Felipe Ángeles, que había sido un patriota que había luchado contra los invasores yanquis en 1847 y después en 1862. Así que
Felipe Ángeles, nacido el 13 de junio de 1868, creció en un ambiente militar y desde sus primeros años mostró una tendencia a estar en el ejército. Estudió primero en el Instituto Científico del Estado de Hidalgo, luego se fue a los 14, 15 años al Colegio Militar y prácticamente entregó su juventud a dar clases, como ya lo dijo Felipe. Y algo interesante que está un poco, pues que dijéramos, complicado, es que después de este castigo que le dan a Felipe Ángeles mandándolo a Francia, cuando él se entera de que hay un levantamiento revolucionario, él pide a la Secretaría de Guerra que lo regresen a México para ponerse al servicio de la patria. En ese momento él está pensando en su responsabilidad como militar y está pensando en términos de defender el gobierno de Porfirio Díaz. Ahí podríamos decir que culmina su historia militar de la época porfirista, porque más adelante, teniendo conocimiento el presidente Madero, después de que es electo ya constitucionalmente presidente en octubre de 1911, al iniciarse el año de 1912, él es el que le pide a Felipe Ángeles que regrese a México y se convierte Felipe Ángeles en uno de los principales amigos del presidente Madero. Muy pronto lo nombra director del Colegio Militar. Meses después le pide que se haga cargo de la campaña de Morelos, en la cual el general Ángeles se comporta de una manera muy diferente a como se habían comportado los anteriores militares, y aunque obedece las órdenes del presidente Madero de sofocar la rebelión zapatista, su actitud ante el pueblo, ante los propios rebeldes, pues es muy diferente, humanitaria. Entonces esto va a permitirle más adelante poder establecer una relación de confianza con Zapata. No podemos irnos en los detalles, pero después de una amistad muy profunda que se establece entre el general Ángeles y Francisco Madero, le toca por suerte ser detenido por los militares cuando ya está preso el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Él es mandado llamar el día 18 de febrero por el mando militar y se trata de que lo van a meter preso junto con el presidente Madero. Le toca al general Ángeles estar en los últimos momentos de vida del presidente Madero, de Pino Suárez, y junto con Márquez Sterling, el embajador cubano, gracias a Felipe Ángeles y al embajador cubano, podemos saber cómo fueron los últimos minutos en que estuvo el presidente Madero sufriendo, por ejemplo, la muerte de su hermano Gustavo, que fue asesinado de una manera infame por los militares golpistas. Y bueno, después de que sacan al presidente y al vicepresidente y los asesinan, a Felipe Ángeles le perdonan la vida. Bueno, lo dejan vivo por el temor que tienen de que se pueda levantar parte del ejército gracias a al prestigio que tiene el general Ángeles, y entonces lo dejan en México varias semanas, meses, y finalmente lo mandan otra vez al exilio, a un segundo exilio, a Francia, y allá permanece el general Ángeles hasta finales de 1900, ¿cuándo regresa? Sí, noviembre de 1913, finales de 1913, me entró la duda de repente, porque estaba pensando ya en la incorporación con Francisco Villa.
el general Ángeles se va con las tropas constitucionalistas que dirige Carranza y se va a poner a sus órdenes para luchar contra el dictador Victoriano Huerta. Algo pasa ahí en Sonora. Las versiones más conocidas nos dicen que tuvo conflictos porque Carranza lo nombró primero ministro de guerra y luego le dio un cargo inferior, pero la explicación es que los celos de Obregón y de Calles no permitieron que el general Ángeles tomara parte en las acciones, como que lo tuvieron ahí congelado, y que en ese contexto se va a pasar a Chihuahua a unirse con la División del Norte. Yo lo que pienso, en base a lo que va a ser la postura de Ángeles posteriormente, en los meses siguientes, con respecto a Carranza, yo lo que pienso es que no fue Obregón y Calles el problema, fue Carranza. Carranza hizo algo con Ángeles, que a Ángeles le dio la medida de quién era el jefe del movimiento constitucionalista, y desde allí en adelante al general Ángeles le va a pasar lo que a Francisco Villa, que Carranza se va a convertir en el peor enemigo de la revolución, para los dos, porque tanto Villa como Ángeles hasta el final, es más, les adelanto, Villa va a aceptar los tratados de paz después de la muerte de Carranza, no antes. Después de que muera Carranza es cuando Villa acepta firmar los convenios de paz, no antes. Y el general Ángeles hasta el último se refirió a Carranza como un traidor de la revolución. Entonces yo le dejo ahí y seguimos, y a ver con qué le continuamos. Complementando lo que dice Chuy, creo que lo que explica esta amistad tan profunda, tan entrañable entre Francisco I. Madero y Felipe Ángeles es que los dos eran personas de ideales. Los dos compartían un humanismo a toda prueba, los dos eran honestos a cabalidad, los dos eran demócratas convencidos y los dos tenían un amor inconmensurable hacia México. Por eso cuando Francisco I. Madero llega a la presidencia de la República, se encuentra con que el ejército que está a su disposición es el ejército enemigo, el ejército porfirista, el ejército al que la revolución había derrotado. Y sin embargo, cuando renunció Porfirio Díaz a la presidencia de México y se dieron los tratados de paz en Ciudad Juárez, Madero aceptó la permanencia del ejército porfirista y aceptó también la disolución del ejército revolucionario. Es decir, cuando Madero llega a la presidencia de México, el ejército del que dispone es el ejército enemigo, el ejército al que había derrotado, al que había humillado, y era un ejército cuyos altos mandos no le perdonaban la derrota. Y por eso, desde muy temprano, esos altos mandos del ejército porfirista, a los que Madero les había perdonado la vida, comenzaron a fraguar el golpe militar, la traición, el golpe de mano. Por eso, cuando Madero llega a la presidencia, se da cuenta de que no hay prácticamente ningún general en el que pueda confiar, de que todos son enemigos, de que todos son porfiristas y todos están del otro lado. Por eso, cuando Madero decide reformar a la institución militar, y uno de sus pilares era precisamente el colegio militar, decidió llamar a Felipe Ángeles, porque pidió referencias, pidió antecedentes, estudió los currícula de los altos mandos y se convenció, sin haberlo visto en persona, de que Felipe Ángeles era el militar idóneo
para reformar al ejército desde dentro y comenzar con la transformación del colegio militar. En esos años el colegio militar estaba en el castillo de Chapultepec, que era también la residencia oficial de los presidentes de la República. Por eso, de manera natural, Madero y Ángeles comenzaron a cabalgar juntos en las mañanas. Era una práctica que los dos tenían como hombres del campo. En esos recorridos matutinos, Ángeles y Madero se dieron cuenta de que compartían, además de un respeto y de un cariño recíproco, se dieron cuenta de que compartían también un proyecto de nación. Los dos querían transformar a México, los dos querían que México fuera un país democrático, los dos querían que México fuera un país de leyes y los dos querían que el gobierno estuviera al servicio de la gente. En esas conversaciones matinales, durante el tiempo que Ángeles fue director del colegio militar, Ángeles se fue haciendo profundamente maderista. Por eso, cuando estalló, como ha dicho Chuy, el golpe militar del 9 de febrero de 1913, la decena trágica que acabó con la vida y con el sueño democrático de Madero y de toda una nación que había puesto sus esperanzas en el presidente mártir, el 9 de febrero, en la tarde, cuando los sublevados se habían refugiado a pocas cuadras de aquí en el edificio de la Ciudadela, y que Madero estaba ante una rebelión de los altos mandos del ejército, de manera temeraria decidió trasladarse personalmente a Cuernavaca y hablar con Felipe Ángeles para traérselo de regreso a la Ciudad de México y que le ayudara a acabar con la sublevación. Sin embargo, el ejército, que era sobre todo un ejército porfirista, no estuvo de acuerdo y bloqueó y vetó que Felipe Ángeles se hiciera cargo de la campaña contra los sublevados en la Ciudadela y lo neutralizaron. Hicieron que sus decisiones no tuvieran ningún efecto. Y cuando se consumó la traición, cuando fue apresado y asesinado vilmente el presidente Madero, Victoriano Huerta no quiso echarse encima a un sector del ejército y le perdonó la vida a Felipe Ángeles. Le hicieron una farsa de juicio militar tratando de mantenerlo en prisión. Esa farsa se vino abajo y para librarse de él decidieron echarlo fuera, mandarlo otra vez más exiliado a Europa. Allá le tocó al general Felipe Ángeles darse cuenta de que había comenzado la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que el asesinato de Madero no había quedado impune y que la sangre de Madero había fertilizado una segunda y más violenta etapa de la Revolución Nacional. Por eso, en cuanto pudo, escapó del exilio en Francia y regresó a México y se afilió a los constitucionalistas. Y como ha dicho Jesús, muy pronto comenzó el desencuentro con Venustiano Carranza. Además de lo que dijo Jesús y en lo que estoy de acuerdo, de que había una diferencia profunda entre Carranza y Felipe Ángeles, creo que otro motivo que explica el distanciamiento tan temprano entre Ángeles y Carranza es que Felipe Ángeles seguía siendo maderista, seguía reivindicando la herencia del presidente mártir, y en cambio Venustiano Carranza tenía un proyecto distinto, un proyecto que no era el mismo que había reivindicado Francisco I. Madero. Por eso, los hermanos que sobrevivieron a la muerte de Madero, como Julio Madero, como Raúl Madero, como Emilio Madero, no se incorporaron con Carranza, se incorporaron con Francisco Villa, y Villa les abrió los brazos para recibir a los hermanos
de Madero, pero también algunos de los hombres más cercanos al presidente mártir, como Federico y Roque González Garza, como muchos otros que habían sido compañeros de gabinete en el gobierno frustrado de Madero. Y desde el villismo creo que todos estos cercanos al maderismo, familiares y amigos y compañeros de Madero, fueron construyendo y enriqueciendo un proyecto de nación distinto al de Venustiano Carranza, porque dentro del villismo le imprimieron el sello maderista, de manera que el villismo es la continuación popular, desde abajo, democrática y plebeya, del proyecto democrático maderista. Y en este proyecto, Felipe Ángeles fue uno de sus personajes centrales. Jesús. Bien. El 15 de marzo de 1914 llega Felipe Ángeles a Chihuahua. La División del Norte lo recibe con fiesta, no de ruido, sino de afecto, de amistad. Y al día siguiente ya está Felipe Ángeles en la División del Norte con rumbo a la región de La Laguna. Prácticamente después de estar congelado, después de estar relegado, Felipe Ángeles, llegando a Chihuahua, ya está en acción. Participa en la que fue la campaña militar más sacrificada, la más importante en términos militares, que fue toda la campaña que se inicia el 20 de marzo en la lucha por entrar a la ciudad de Torreón y termina hasta el 3 de abril. En esta batalla es muy sangrienta, es muy difícil, y bueno, hay una gran aportación del general Ángeles, que va a fortalecer sobre todo el manejo de la artillería y va a preparar la siguiente campaña, que va a ser en Zacatecas, que es mucho más breve. Hay más pérdidas en vidas que en la de Torreón, pero se resuelve en horas. Prácticamente fueron horas las que se requirieron para tomar la ciudad de Zacatecas a mediados de junio de 1914. Y para irnos un poco más rápido y poder llegar hasta el juicio, me voy a brincar la parte del Bajío, si Felipe ya quiere precisar algo ahí. Un año después de que cae Zacatecas, no voy a entrar en los conflictos que determinaron la contradicción antagónica entre los generales de la División del Norte con Carranza, en defensa del general Villa, al que Carranza quiso hacer a un lado por conveniencia personal, de acuerdo a su ambición. Entonces, en esas condiciones, en un año de Zacatecas a junio de 1915, se viene ya el enfrentamiento militar entre los convencionistas, que así se identificaron, los de la División del Norte, y los constitucionalistas. Son derrotados en varios combates la División del Norte, y en estas condiciones, el 18 de junio de 1915, el general Ángeles se retira a Estados Unidos en condiciones de derrota personal, mientras que Villa todavía hace el intento de lograr un triunfo en Agua Prieta, Sonora, donde los norteamericanos intervienen y además reconocen a Venustiano Carranza como presidente. Derivado de esto, se viene el ataque a Columbus en marzo de 1916, y entonces Villa entra a una etapa que va a durar 5 años, recuperando la lucha de guerrillas, pero no únicamente eso, porque logra concentrar
en algunos momentos un ejército de 5,000 soldados, y nuevamente toma Torreón, nuevamente toma Chihuahua, nuevamente toma Parral. Ahorita ya hablaríamos más de eso, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Ángeles se retira a Estados Unidos, un tiempo está en Nueva York, pero finalmente se establece en El Paso, pone una granja donde está su familia. Hay un grupo de exiliados que forman una alianza liberal, lo invitan a que participe. Ángeles se niega hasta mediados de 1917, en que acepta participar, y en esas circunstancias va madurando Ángeles un plan tendiente a reunir a todas las fuerzas que se oponen a Carranza en el país para lograr crear un nuevo gobierno que verdaderamente sea favorable para el pueblo, un gobierno democrático. En estas circunstancias, en 1918, el general Ángeles participa en la elaboración de un programa con el cual va a entrar a México, que se llama Programa de Restauración de la Democracia, mejor conocido como el Programa de Río Florido. Ahorita me voy a permitir, después de que Felipe participe, voy a leer algunos de los puntos porque es muy importante. Y al último, el 11 de diciembre de 1918, Felipe Ángeles se introduce a tierras de Chihuahua y semanas después se une con el general Francisco Villa. Ya estamos en lo que va a ser la última etapa en la vida de Felipe Ángeles, pero esto no quiere decir que Felipe Ávila no pueda o no quiera detallar cosas que yo estoy manejando de manera general. Gracias, Jesús. Quisiera comentar brevemente también algunos aspectos. En efecto, la División del Norte fue el ejército más poderoso entre 1913, 1914 y 1915 de toda la Revolución Mexicana. Fue una poderosísima maquinaria de guerra, y en esta maquinaria de guerra Felipe Ángeles era una pieza central. Él era el estratega de la artillería y fue muy importante en estas batallas, que fueron las batallas decisivas de la revolución en esa etapa, con las cuales fue derrotada la dictadura de Victoriano Huerta, y desde luego la más conocida de esas batallas es la de Zacatecas. Existe un diario de la batalla de Zacatecas que escribió el general Felipe Ángeles, que es una obra maestra en este tipo de escritos militares y que fue utilizada incluso como libro de texto por algunos años dentro de los colegios militares por la maestría y la solidez con las que Felipe Ángeles narra cómo se prepara una batalla de gran envergadura. Derrotado el huertismo, se abre una etapa de negociación entre las corrientes revolucionarias triunfantes, entre el constitucionalismo y el villismo, porque están ya separados y a punto de enfrentarse militarmente, y se abre el espacio conocido como la Soberana Convención, que fue este intento de unificar a las corrientes revolucionarias para que entre todas eligieran a un presidente de la República sostenido por todos y formaran el programa de gobierno que tenía que hacer realidad las demandas y las aspiraciones de la revolución. Felipe Ángeles tiene una participación muy destacada dentro de la convención, porque es quien promueve que a ella se incorporen los zapatistas, diciendo que los zapatistas son necesarios porque sin los zapatistas no es real la soberanía de la convención, de esa gran asamblea revolucionaria. Felipe Ángeles propone que se invite al zapatismo y logra que se forme una comisión que él encabeza, y por ello se traslada al estado de Morelos, se entrevista con Emiliano Zapata, lo convence de que es necesario que el zapatismo participe en la convención, y ahí comienza a forjarse la alianza entre Villa y Zapata, entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, que es uno de los aspectos claves y más importantes de la Revolución Mexicana y también de la historia de México, porque es
la alianza entre dos de los más importantes ejércitos campesinos que hemos tenido en nuestra historia. Esa alianza de Villa y Zapata en la convención logra que la convención se fracture, que haya una ruptura en su seno y que estalle la guerra civil. La División del Norte y el Ejército Libertador Zapatista toman la Ciudad de México, instauran en Palacio Nacional al gobierno de la convención y comienza la guerra civil entre los revolucionarios. Se ha dicho, muchos de los historiadores de la Revolución Mexicana han sostenido que si Villa le hubiera hecho caso a Felipe Ángeles, Villa hubiera ganado la revolución. Que Felipe Ángeles proponía en diciembre de 1914 concentrar a las fuerzas de la División del Norte y atacar Veracruz, que era la ciudad en donde se había refugiado Venustiano Carranza. Y también han sostenido que la opinión de Felipe Ángeles para que Villa no enfrentara a Obregón en el Bajío, sino que se lo llevara más al norte, más cerca de donde estaba su base de operaciones en Chihuahua, la historia de la revolución hubiera sido otra. Y han dicho que Villa fue derrotado porque no le hizo caso a Felipe Ángeles, que era el gran estratega. Esta ha sido una opinión que ha prevalecido en buena parte de las historias de la Revolución Mexicana y también de las historias particulares del villismo y el constitucionalismo. Sin embargo, creo que Pedro Salmerón, sobre todo en su libro de 1915, ha demostrado con contundencia que esta explicación no se sostiene, que la guerra entre el villismo y el constitucionalismo era una guerra que tenía un teatro de operaciones nacional, que Villa tenía una visión nacional de cómo preparar y cómo llevar a cabo esta guerra y que tenía que enfrentar varios frentes grandes de batalla, en el norte, en el noroeste, en el occidente y en el centro, y que también ha demostrado Pedro que si hubieran atacado Veracruz, Carranza y Obregón ya tenían un plan B, porque preveían que eso era posible, y que en ese caso se hubieran lanzado por mar, saliendo de Veracruz, llegando a Coatzacoalcos, agarrando el ferrocarril transísmico, llegando a Puerto Escondido y por barco trasladándose hacia el noroeste de la República para agarrar por la espalda a Francisco Villa. Y creo que Pedro Salmerón sobre todo ha demostrado que el tiempo estaba en contra de la División del Norte porque sus recursos económicos casi se habían agotado. No tenía dinero, no tenía ganado, no tenía algodón, que eran las mercancías con las cuales compraba armas en Estados Unidos. Y entre más tiempo pasara, era más difícil y más precaria su situación. Y que por lo tanto para Villa era importantísimo que la guerra se definiera en una o en dos o en tres batallas y no en una guerra sostenida de meses, porque no tenía recursos para aguantarla. Y por eso decidió hacer la guerra como lo hizo. Y la superioridad económica, estratégica y también en cuanto a instrumentos de guerra estaba del lado de Venustiano Carranza, de manera que creo que eso de que si Villa le hubiera hecho caso a Ángeles no se sostiene. Derrotada la División del Norte, ya lo comenzó a decir Jesús, la División del Norte desaparece y sin embargo Villa mantiene una guerra de guerrillas en Chihuahua. Es una guerra de guerrillas que no puede derrotar Venustiano Carranza y que permanece hasta 1919, y es en esas condiciones en donde Felipe Ángeles, que estaba en el exilio desde 1915, a fines de 1918 decide regresar y une sus fuerzas otra vez a las del Centauro del Norte. Sin embargo, muy pronto es traicionado, es apresado y es enjuiciado, y por fortuna tenemos escrito el juicio que narra las valientes palabras que pronunció Felipe Ángeles en su defensa y que son una de las acusaciones más fuertes que se hayan hecho
a lo que significaba en esos momentos el gobierno de Carranza y por lo tanto en lo que se estaba convirtiendo la Revolución Mexicana. Bueno, yo le acabo de preguntar aquí a la jefa máxima de la feria, a Paloma Sainz, de cuánto tiempo disponemos. Dice que de todo el que ustedes quieran. Así que si tienen preguntas ahorita al final, permanezcan, y yo creo que Felipe, igual que yo, estamos en la mejor disposición de contestarlas hasta donde ustedes aguanten. Estamos entrando en una parte... Esa es otra cosa, eso a mí no me incumbe. Bueno, miren, estamos en una etapa muy, muy importante sobre la figura del general Ángeles, que no se puede demostrar con documentos, pero vamos a ver lo siguiente. El general Ángeles, después de su exilio de 1 año y medio sin acción, viviendo al día en una pequeña granjita, no deja de pensar, no deja de leer, y le toca estar ahí en Estados Unidos cuando la Revolución Rusa. Y entonces el general Ángeles se pone a leer qué está pasando en Rusia, quién es Marx, quién es Engels, y resulta que en ese periodo el general enriquece su pensamiento con el socialismo. Y luego vamos a ver qué relevancia tiene esto. Pero antes vamos a pensar lo siguiente. El general Ángeles, a los 50 años, en 1918, él era plenamente consciente de su estatura, de lo que él representaba, de lo que él había podido hacer por este país si las condiciones le hubieran permitido ocupar el lugar de alguien como Venustiano Carranza. Eso es inevitable. Cada quien conoce su estatura, cada quien conoce su dimensión, y el general Ángeles la tenía. Entonces no es fortuito, no es un sueño pensar en que se pueda unificar al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata y a lo que quedó de la División del Norte. Cuando Ángeles piensa entrar a México y buscar la unidad de todos los grupos contra el gobierno de Carranza y contra la Constitución de 1917, porque este es un elemento poco tratado. El general Ángeles y los exiliados que apoyaron el intento de reunificar a todas las fuerzas mexicanas contra el gobierno de Carranza, uno de los primeros puntos que criticaban era la derogación de la Constitución de 1857 y la nueva Constitución del 17, que ellos la veían como un mero pretexto de Carranza para consolidarse, y que los artículos 27 y 123 no iban a ser respetados, por muy bonitos que aparecieran en la escritura. Y tal como fue, en cuanto entra Carranza al gobierno, inmediatamente hace un decreto declarando la pena de muerte para los que se lancen a hacer una huelga, no más, para empezar. Entonces, en el plan del Río Florido, o programa del Partido Reconstructor, redactado con la intervención del general Ángeles, ocupa un lugar muy importante la argumentación de por qué debe de restaurarse la Constitución del 57. Y bueno, yo como investigador he sostenido mucho en diversos momentos, aquí mismo en la feria de la Brigada para en Libertad, la importancia que tenía la Constitución del 57, pero no me voy a detener en eso porque quiero leerles unos puntos para que ustedes vean nada más lo avanzado que era este plan del Partido de Reconstructor. Uno de los puntos, fíjense, establecía como programa proteger a los hijos naturales y a las mujeres que fueran víctimas de la seducción masculina, o sea, de violación y otras acciones contra la mujer, por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionar la investigación de paternidad. Reorganizar el Poder Judicial para hacerlo accesible a todas las clases sociales.
Difusión de la enseñanza rudimentaria por el gobierno federal, obligación para que los dueños de minas y haciendas establezcan escuelas gratuitas. Las particulares deberán sujetarse a los planes del gobierno, o sea, a los planes de la educación pública. Declarar la propiedad comunal de las aguas potables destinadas al uso de las poblaciones. Impuestos equitativos y proporcionales a la riqueza, lo que se está tratando de hacer ahora, finalmente. Estricta economía en la administración pública, que se está haciendo ahora. Reorganización y moralización del Ejército Nacional, que se está haciendo ahora también. La Asamblea de Jefes del Ejército designará una junta ejecutiva encargada de nombrar un gobierno provisional y de convocar a elecciones. Se prohíbe que militares con mando de fuerza o activos sean electos a puestos públicos. Amnistía política general, exceptuando a los culpables del cuartelazo de la Ciudadela, o sea, los traidores que derrocaron y asesinaron al presidente Madero. El plan es mucho más amplio, pero creo que con esta muestra nos damos cuenta de la importancia que tenía y lo avanzado que era la idea, tanto de Felipe Ángeles como los demás redactores. Cuando Felipe Ángeles entra a Chihuahua, lo va a recibir un coronel villista que se llama José María Jaurrieta. Este coronel, ¿cómo se hizo villista? En 1916, él era un joven que había llegado a estudiar en Ciudad Juárez, en la Escuela de Agricultura. Y cuando se da cuenta de que los norteamericanos entraron a territorio mexicano a perseguir a Villa, él decide dejar la escuela y buscar a Francisco Villa, hasta que encuentra el lugar donde está acampado. Se presenta al general Villa. El general Villa lo ve como poca cosa por su juventud y porque pues es un muchacho que no sabe nada de armas, pero este muchacho se empecina en seguirlo y finalmente se queda con Villa y Villa lo convierte en su secretario, y este secretario va a acompañar a Villa en adelante hasta 1920. ¿Por qué menciono esto? Porque es este joven, Jaurrieta, el que va a acompañar a Ángeles cuando Ángeles entra a territorio mexicano el 11 de diciembre de 1918, lo va a acompañar, lo va a llevar con Villa semanas después, y entonces se van a unir Villa y Ángeles. Y Jaurrieta va a escribir en hojas, en cuadernos, no sé cómo, pero él va a ir escribiendo lo que va oyendo, lo que va viendo durante esos años, y va a hacer unas memorias. Va a hacer unas memorias que son importantísimas porque es lo más cercano a lo que sucede con Villa y con Ángeles. Bueno, con Villa del 16 al 20 y con Ángeles del febrero de 1919 a junio de 1919, en que el general Ángeles se separa de Villa. ¿Por qué se separa tan pronto el general Ángeles de Villa? Hay muchas explicaciones, no las voy a exponer aquí, voy a decir una simplemente. En junio de 1919, ahí sí, contra la opinión del general Ángeles, Villa ataca Ciudad Juárez. Y cuando ya está prácticamente derrotada la guarnición carrancista en Ciudad Juárez, entran norteamericanos a territorio mexicano a atacar a los villistas. Esto le demuestra al general Ángeles que Villa no va a tener en ningún momento la buena voluntad de los norteamericanos, y menos en esas condiciones. Pero hay otra cosa. No sé tú qué opinas, Felipe, porque esta es una hipótesis que no se divulga mucho o no la he escuchado, pero casi inmediatamente después
de que Felipe Ángeles entra a territorio de Chihuahua, asesinan a Zapata. Si Felipe Ángeles perseguía unir las fuerzas de oposición contra Carranza, pues la principal fuerza y la más organizada en ese momento, más que la de lo que quedaba de la división del norte, era la del estado de Morelos y los demás estados donde tenía influencia Zapata. Y al ser asesinado Zapata, se pierde ya una de las posibilidades. Pero bueno, el general Ángeles continúa, y en abril de 1919 le va a tocar estar al general Felipe Ángeles en Parral, donde Villa ataca a un grupo de las defensas sociales de aproximadamente 1000 combatientes, los derrota, y en este momento, el 19 de abril de 1919, después de tomar la ciudad, Felipe Ángeles aboga por los capturados que sobrevivieron a la batalla y que se habían rendido. Villa tenía la intención de fusilarlos a todos los prisioneros. El general Ángeles interviene para que se les perdone la vida, y cuando aboga por el padre de Maclovio Herrera y por los hermanos, el general Villa le responde que le deja a todos los demás, pero que esos no, que esos le corresponden y que los va a fusilar, y los fusila. 3 días después de esto, el general Ángeles convoca al pueblo de Parral a que asista a la plaza principal, y ahí habla con el pueblo, le da consejos a la gente, y se recuperó uno de los discursos del 22 de abril, y ahí dejó Ángeles otra parte de su ideario. Ya vimos el de Río Florido, está este de Parral, que afortunadamente se transcribió íntegro, y luego el cuarto momento en que el general Ángeles va a dejar sus ideales va a ser durante el juicio. Debo decir, porque no lo dije antes, que cuando Ángeles entra a territorio mexicano, antes entrega un manifiesto que dirige a todo el pueblo de México y que se publica en el periódico La Patria, donde también están sus ideas. Y esto yo creo que sí es muy importante remacharlo y remacharlo, porque lo que enaltece al general Ángeles, lo que lo hace tan grande en este momento como militar, yo sostengo que son sus ideales, y que en este momento el ejército mexicano tiene que tener muy presente lo que dejó como legado el general Ángeles con respecto a cómo deben de ser los militares y cómo deben ser mexicanos idealistas. Entonces, esta parte del discurso que dio en Parral, ahorita comento algo, pero ya no quiero seguir con la palabra antes de que lo haga Felipe Ávila. Pues muy brevemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús. Felipe Ángeles es una de las mayores glorias del ejército mexicano de toda su historia. Es alguien en quien hay que recurrir continuamente. Es alguien que no solamente hizo una gran labor como revolucionario, sino que también escribió páginas que son muy importantes para conocer los ideales, las aspiraciones, los sueños, las experiencias de un personaje histórico extraordinario. Creo que Felipe Ángeles es alguien que merece ser recordado, que desde luego el haberle puesto el nombre de Felipe Ángeles al aeropuerto internacional es una decisión que honra no solamente a Felipe Ángeles, a su memoria, sino también al aeropuerto y a las Fuerzas Armadas, que tienen que tener en Felipe Ángeles a un referente permanente que guíe su conducta, que guíe su ética, que guíe su compromiso y que guíe su congruencia. Y es muy importante que las niñas y los niños de México conozcan a Felipe Ángeles, porque creo que es uno de esos personajes que al conocerlos nos hace más grande el orgullo de sentirnos mexicanos. Pues
me gustaría que abriéramos un espacio, si es posible, de unos 10 o 15 minutos para que ustedes nos dijeran sus Felipe, puntos de... sí, es que yo creo que sí es importante que se conozca lo que dijo Ángeles en Parral, considerando lo que ya dije antes, que es la parte, es el legado que nos quedó del general Ángeles, aparte de todo el ejemplo que dejó él como revolucionario, como militar. Ángeles explicó en Parral en qué consistía la democracia y cuál era la forma especial de las instituciones democráticas en México. Hizo una pintura brillante del general Porfirio Díaz, de quien dijo que había sido un ilustre mexicano, un distinguido liberal, un guerrero de genio, un patriota insigne en la guerra de segunda independencia, o sea, la guerra de la intervención francesa. Y finalmente un administrador inteligente, un diplomático de fino tacto, un carácter esmeradamente modelado en acero, personaje de extraordinario atractivo, pero enseguida lo acusó de actos de injusticia y crueldad, citando los asesinatos de Veracruz, de Tomochi. Dijo que el mayor cargo que tenía que hacer al general Díaz consistía en no haber respetado la ley. Y luego habló de la democracia. Los porfiristas de antes y los de ahora acostumbraban a decir que la democracia en México era imposible a causa de la ignorancia del pueblo. Pero yo les he explicado a ustedes en mi primera plática, ahí en Parral, de unos días antes, ¿en dónde está el error de esta creencia? Los verdaderos obstáculos de la democracia en nuestro país son dos: la ambición de los políticos, que se olvidan siempre de sus promesas democráticas, y la falta de voluntad del pueblo, que nunca se ha resuelto a tomar una enérgica participación en los asuntos públicos y que ha visto siempre con indiferencia y sumisión el nombramiento de las autoridades del país. No lo callamos. Es Ángeles, no Bueno, soy yo. Buenas noches. Más que pregunta es un comentario. Hace algunos días, si se leen noticias, pudieron ver al patético de Alasraqui diciendo que quién era Felipe Ángeles. Dejémoslo ahí, es patético. Ángeles representa lo más granado de que debe ser un oficial del ejército mexicano: culto, inteligente, patriota. Hace unos meses, de unos meses para acá, el presidente puso al ejército a hacer el aeropuerto. No lo puso a reprimir, usó a los oficiales del ejército a trabajar como ingenieros y a dirigir una obra que ahora da frutos. Ese es el espíritu que tiene que seguir el ejército mexicano. Salta a la vista, hagan sus conclusiones y solito les va a dar por qué el aeropuerto se llama Felipe Ángeles. No es para ensalzar un nombre, sino porque está conjuntando lo que debe ser el ejército y lo que es el espíritu de un verdadero oficial del ejército. Se los digo mucho orgullo, yo vengo de ahí. Y ahora que ya no estoy ahí, por primera vez en muchos años me doy cuenta que hubo alguien que decidió utilizar la cabeza haciendo el aeropuerto de esa manera y poniéndole el nombre a uno de los 3 militares que ensalzan al ejército: Felipe Ángeles, el otro quizá un poco menos, Mújica, y Lázaro Cárdenas. La diferencia es que Felipe sí fue al colegio, los otros 2 se hicieron en el campo. Ese es el gran mérito de este hombre. Ojalá que en las futuras generaciones del colegio y de la escuela de ingenieros sigan pensando como lo han pensado en estos años. ¿Alguien más? Muy buenas noches. Gracias por su exposición. La verdad que es algo muy importante para todos nosotros.
Yo durante mi tiempo de juventud, sobre todo de preparatoria, escuché una frase que se me hizo muy absurda, en la cual se decía que el militar no piensa, el militar no debe de pensar, el militar está para obedecer. Entonces esa frase a mí siempre se me hizo absurda hasta el día de hoy. Y cuando conozco a Felipe Ángeles a través del Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán, y veo todo lo que opina Pancho Villa de Felipe Ángeles, pues digo, esta frase no es cierto. Pero ¿qué pasa en nuestra educación primaria, secundaria, universitaria? Que pues la imagen y el trabajo de Felipe Ángeles no es difundido, no es reconocido. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es, por qué todos estos años, todos estos sexenios no ha sido difundida, no se nos enseñó en la primaria, no se nos enseñó en la secundaria la figura tan importante que es el general Felipe Ángeles? Muchas gracias. Bueno, miren, en realidad no se nos enseñó ni la figura del general Ángeles, ni la figura de Benito Juárez, como debe de ser, ni la figura de Hidalgo, ni la figura de muchos héroes. Y precisamente una de las cosas por los que yo, en lo particular, considero que fue una verdadera torpeza, infamia de sustituir la Constitución del 57, es que al eliminarla, se eliminó a todos los pensadores que crearon esa Constitución. El patrimonio de México después de la Reforma, tal como lo demuestra Paco Ignacio Taibo en sus 3 tomos de Patria, reside en los pensadores que dieron lugar a la Reforma y a la Constitución del 57. Al derogarse esa Constitución, prácticamente se hizo a un lado a los autores tanto de la Constitución como de la etapa liberal. Entonces, al general Ángeles se le relegó porque en la medida en que se exaltaba a Carranza oficialmente, obviamente que Ángeles, como víctima de Carranza, pues quedaba a un lado. Los programas oficiales, ¿cómo podían explicar que Carranza, por órdenes directas de él, actuando en la ilegalidad, había mandado a fusilar al general Ángeles? Ahora, qué bueno que se rescata de esta manera con el aeropuerto, porque en realidad es lo que ha provocado que estemos aquí ahorita hablando del general Ángeles, porque además había muy pocas publicaciones. Solamente había 2 libros importantes que se habían hecho hasta hace 10 años, que era un libro de una autora de origen francés, Odile Gelpain, y una obra de Federico Cervantes, que fue su alumno en el colegio militar y que luego, que se salvó de la revolución, en los años siguientes hizo 2 grandes obras, una dedicada a Francisco Villa y otra dedicada al general Ángeles. Entonces, yo explicaría de esa manera, pero, momento, pensemos que están todavía enterrados los nombres y el ejemplo de muchos otros patriotas. No, espérame. Sí, miren, aunque diga Paloma que si no me cortan, no me callan. Es que estamos hablando de algo que quién sabe cuándo volvemos a tener oportunidad de hablar con ustedes. Yo no abrigo odios contra nadie porque nunca los he abrigado. Cuando luchaba en época pasada contra el enemigo, no le tenía odio, así como tampoco lo tenía cuando Madero me envió a combatir a los zapatistas. El cariño que manifestaba a todos allá, hizo que los habitantes de aquella región me llamaran zapatista, no porque lo fuera, sino porque así se acostumbraba a llamar ahí a los que estimaban a los pobres y a los humildes. Y se dio más de una ocasión en que, acompañado solo por mi asistente, atravesé una región por cerca de donde se hallaba el enemigo, que me vio
y fui respetado. También en Monterrey, cuando los constitucionalistas entraron a esa plaza, el pueblo me hizo hablar y refiriéndome a los enemigos decía yo que eran nuestros hermanos equivocados. Ello originó el que desde entonces nuestros enemigos se dieran chuelos entre sí, llamándose equivocados, o sea que bromearan, como pudieran haberse llamado de cualquier otra manera. Ahora mismo no tengo odio para ningún constitucionalista, como no lo tengo para ningún federal, para ningún huertista y ningún porfirista. Por el contrario, siento cariño entrañable para todos los mexicanos de cualquier creencia, religión o credo político. Ese ha sido mi defecto, amar hasta a los animales, porque a veces somos nosotros más malos que ellos. He llegado hasta creer que es salvaje matarlos para alimentarnos con ellos. Amo también todas las cosas de la tierra, los paisajes de mi tierra, especialmente han sido mi pasión. Amo el sistema planetario, la nebulosa que se tiende en el inmenso del cielo, las estrellas, todo. Este fue el último mensaje que dio el general Ángeles en su defensa. Es solamente una pequeña parte de lo que dijo. No se crean, de verdad es un gran lujo tener estos dos historiadores con nosotros y creo que es un gran lujo saber quién fue Felipe Ángeles. Y bueno, creo que hoy ha sido casi un curso de historia, ¿sí?, que nos ha venido muy bien a todos, ¿no? Yo creo que cuanto más sepamos de la historia de México, más vamos a querer a México. Entonces, muchísimas gracias, Felipe, muchísimas gracias, Jesús. Y no es broma esto de que yo ando callando a Chuy, ¿eh? No es broma, es broma.